lo que comentas, Eduardo. Hoy ha salido el primer acuerdo con los teléfonos ya fabricados íntegramente para Apple en India. Lo digo porque, bueno, poco a poco va virando. Sería absurdo. Esto es como cuando se habla de desdolarizar, ¿no? Y hay quien se imagina que mañana ya no corre el dólar. Pues que esté sacando la producción Apple a India, es absurdo pensar que mañana prácticamente el 80% de lo que produce o más lo saca de China. Sería absurdo pensar que mañana ya no va a pasar. Pero es también un indicio, ¿no? Hace hoy la presentación, hoy anuncia ese primer teléfono que saca desde India. Claramente está diciendo, oye, al final a la larga también me puedo desconectar de China. ¿Veis ese mensaje o creéis que es arriesgado hablar así? Bueno, pues como hablamos un poco también la semana pasada de esta noticia sobre la prohibición del uso de Apple, Apple lleva un poco deslocalizando su producción desde la guerra comercial, igual que han hecho la mayor parte de empresas norteamericanas, y no solamente en India, sino también en Vietnam. De ahí que una de las pocas visitas con cierta presencia, aunque no ha sido muy afortunada, del presidente Biden haya sido en Vietnam, tratando de reforzar los lazos económicos, porque ha habido una deslocalización empresarial hacia el sureste asiático y especialmente hacia Vietnam. Entonces, el mensaje que quieren trasladar es que progresivamente, como dices tú, no se puede hacer de la noche a la mañana. Grandes empresas norteamericanas pues tienen que salir de China, porque la tensión que hay ahora va a seguir existiendo, si no es por Taiwán, será por la hegemonía mundial o por la creación de una moneda alternativa al dólar, etcétera, etcétera, y por lo tanto tienen que desvincularse de la economía y de la producción en China. Eso sí, desde el punto de vista de la demanda, el gobierno chino puede decir misa de que no lleven Apples a los puestos de trabajo públicos, porque si uno habla con la demanda china, la población, son absolutamente apasionados de Apple y por lo tanto las ventas en Apple van a seguir siendo importantísimas para el mercado chino, independientemente que es una estrategia muy inteligente haberse posicionado en India, en tanto en cuanto demográficamente es un mercado que va a crecer mucho y que India tiene interés específico en acoger empresas norteamericanas y aprovecharse también de la transferencia de tecnología para el crecimiento económico que también precisa India. Eduardo, sí, perdona. Sí, indudablemente los chinos son tremendamente marquistas. Yo creo que es el único país en el que puedes pasear por las calles y encontrarte que llevan la compra en una bolsa de Vogue, ¿no? Porque necesitan hacer ostentación de esto. Pero hay un dato muy significativo la semana pasada y fue el hecho de que el gobierno chino prohibiese a los funcionarios hacer uso de sus Apple. Digamos, se convertirá en parte del mundo privado. En cualquier caso, pues esa posición es reclamada por el propio comercio chino, por la propia población. El hecho de que diversifique, pues es un criterio de prudencia obvio. Que diversifique hacia India, que además, a pesar de tantos acercamientos, sigue siendo el gran rival de China cara al futuro y a la economía mundial. Esto ya... después de la guerra de Ucrania, incluso antes de la guerra de Ucrania, ya no podemos hablar de la hegemonía norteamericana. Siento decirse a los americanos antes de unas elecciones, pero el mundo ha cambiado y ha cambiado para siempre. Entonces, India va a tener una posición muy, muy poderosa. Estados Unidos ha descubierto que es ese país. Primero le tocó a Japón, después le tocó a Corea, después le tocó a China y ahora le toca a los indios, que pueden trabajar mucho, muy intensamente y por menos coste que sus propios conciudadanos, ¿no? La mano de obra es mucho más barata, hasta que le pase como a China, que se acostumbran a cambiar de coche en vez de bicicleta y ya reclaman otro estilo de vida, ¿no? Yo creo que India es un mercado muy interesante para Estados Unidos y tiene que ser un quid pro quo, es decir, yo estoy ahí porque también quiero vender. Es decir, si tengo que fabricar mis cosas, porque lógicamente si no, no voy a tener a la población más joven, más activa y más creciente del mundo. Recordemos que hay más indios que chinos. Sí veo un riesgo geopolítico, y es que históricamente India ha estado mucho más cerca de Rusia que de Estados Unidos. Todo su armamento, desde los tanques, los T-72, T-80, todo lo último, misiles, etcétera, armas, van con Kalashnikov o una variante china de ese armamento en muchas ocasiones, ¿no? Pues era el aliado de Rusia y Pakistán era el indiscutible aliado de la India. En los últimos tiempos yo he visto una noticia que me ha llamado mucho la atención y es el hecho de que India vaya a renunciar al nombre de India para llamarse Bharat. Bharat.
atención. Si recordamos, Bharat es el territorio histórico del subcontinente indio, pero su libro sagrado, el Mahabharata, es para la población hinduista. Y el hecho de poner un nombre con un componente excluyente respecto a los 210 millones de musulmanes que viven en China, no lo olvidemos, o sea, si aquí en Europa estamos en torno a esa cifra, pues ahí todos esos son musulmanes, pues puede generar ciertas tensiones en una zona en donde, no lo olvidemos, los dos países tienen poder atómico. Sí, perdón. Sí, no, Emiliano, por favor. Si me permites, completando un poco lo que menciona Eduardo, si mirásemos un mapa, es sumamente interesante en el último año y medio un poco el reenfoque de la estrategia de Estados Unidos en un intento de aislar securitaria y económicamente, económicamente con las limitaciones propias de la conexión que hay entre Estados Unidos y China, pero el acuerdo con Corea del Norte, con Corea del Sur y con Japón, la renovación del acuerdo con Filipinas, la reciente visita de Vietnam y por supuesto, la alfombra roja a Modi cuando llegó a Estados Unidos con un discurso ante las dos cámaras, es decir, tratando de atraer al lado estadounidense, digamos, a todos aquellos países que rodean y que pueden hacer un cierto contrapeso en la zona Indo-Pacífico. Y, digamos, dentro de todos estos países y especialmente en el geopolítico, pues como mencionaba Eduardo, India tiene un papel que tiene que desacoplarse militarmente o securitariamente de Rusia, y estoy seguro que Estados Unidos estará encantado de facilitarle una renovación de su armamento para eliminar esa dependencia que ha tenido tradicionalmente de Rusia. Y luego, pues, algo que cambie un poco las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán, que era el enemigo clásico de India, que fue todo el tema del terrorismo y el 11 de septiembre, etcétera, etcétera, y los servicios secretos pakistaníes ocultando a Osama Bin Laden. Entonces ahí sí que Estados Unidos yo creo que ha girado un poco, ya ve con otros ojos a India y trata de atraerlo hacia la causa estadounidense para buscar ese contención a China. Bueno, y